Ya sabemos lo que es el estado y cómo podemos utilizarlo en un componente de clase. Ahora vamos a ver cómo lo utilizamos en un componente funcional. Entonces vamos a comentar el componente de clase y vamos a descomentar el componente funcional. Bien, en los componentes funcionales no tenemos estado, así que para utilizar estado tenemos que utilizar algo llamado hooks. Los hooks básicamente son funciones que nos permiten utilizar estado u otras características de React sin necesidad de escribir una clase, es decir, podemos utilizarlo en componentes funcionales. Entonces, vamos a importar el hook de estado de la librería de React. Entonces ponemos coma, abrimos llaves y ponemos useState. Y de esta forma estamos importando el hook de estado. ¿Cómo se utiliza? El hook de estado nos retorna un array. Ese array tiene como primer elemento la variable de estado y como segundo elemento tiene el método con el cual se va a modificar esa variable de estado. Recuerda que la variable de estado no se puede modificar utilizando el operador de igual, se tiene que modificar con un método. Bien, entonces vamos a crear una constante y vamos a utilizar la deconstrucción de array. ¿Por qué la deconstrucción de array? Porque lo que nos retorna el hook es un array con dos elementos. Entonces, el primer elemento es la variable, vamos a ponerle nombre, y el segundo elemento es el método para modificar esa variable. Por regla, por costumbre, por conveniencia, se utiliza el prefijo set, seguido del nombre de la variable. Entonces va a ser set nombre. Y esto lo vamos a extraer de lo que nos retorna el useState. Y el useState recibe como parámetro el estado inicial. Entonces vamos a poner el que estamos recibiendo en nuestros props. De esta forma. Y vamos a quitar la edad para que esté lo más parecido posible a nuestro componente de clase. Guardamos y listo, nos dice hola Cristian. El prop name lo ignora porque le estamos pasando el prop desde el componente. Bien. Ahora, ¿cómo modificamos esto? Como te comentaba, no podemos simplemente hacer esto. Lo que tenemos que hacer es utilizar este método de esta forma. Y listo. No lo guardo porque si guardo en este momento me va a salir un error y me va a decir que mi programa se está renderizando de manera infinita. Más adelante vamos a ver por qué pasa esto. Simplemente quería mostrarte que de esta forma es básicamente equivalente a hacer esto en un componente de clase. Y para modificar con el setNombre es equivalente a hacer esto en un componente de clase. Entonces, fíjate cómo aún así el componente funcional, a pesar de que no tiene estas características por defecto y tenemos que utilizar los hooks, sigue siendo más legible, más fácil de mantener que el componente de clase.